Iniciamos el segundo día del seminario del Principio Divino 1 a 1 y vamos a continuar con esta conferencia, que es una conferencia personalizada. Es el nuevo método de educación, más bien es un método que ya se viene utilizando hace años dentro de nuestro movimiento, pero que ahora se está haciendo en Costa Rica a nivel nacional. Como ustedes han visto anteriormente, en el primer día del seminario llegamos hasta la misión del Mesías. Y ahora vamos a iniciar el segundo día del seminario con resurrección. En el manual del Principio Divino, de cómo enseñar el Principio Divino 1 a 1, viene un programa establecido durante 3 días de seminario. Y este seminario dura 30 horas. Entonces hemos ya estudiado 10 horas del Principio Divino y hemos cumplido la meta hasta la misión del Mesías. Hoy, en el segundo día del seminario, vamos a iniciar y vamos a continuar con este estudio 1 a 1. Pero recordarles que el seminario 1 a 1 no solamente es la lectura mecánica del Principio Divino, la comprensión intelectual de la palabra de Dios, sino que es también una relación que se establece con la persona a la que le estamos mostrando la palabra de Dios. Es una relación de corazón, donde podemos compartir nuestras experiencias centradas en la palabra de Dios, donde podemos crecer juntos. No significa que yo soy la maestra y que Melissa es la discípula, no. Significa una relación de corazón a corazón, donde realmente crecemos. Entonces vamos a iniciar. Capítulo 5. La resurrección. Si aceptamos literalmente las profecías bíblicas, tenemos que pensar que en la segunda llegada del Señor, los cuerpos físicos de todos los santos enterrados y descompuestos volverán de nuevo a su estado original de vida en la carne. 1 Tesalonicenses 4:16, Mateo 27:52. Debido a que esto no tiene cómo convencer a la lógica del ser humano moderno, finalmente provoca una gran confusión en nuestra vida de fe. Es un asunto de suma importancia aclarar el verdadero contenido de este problema. Sección 1. La resurrección. Resurrección significa volver a la vida. Si tenemos que volver a la vida es porque antes hemos muerto. Para conocer el verdadero significado de la resurrección, debemos comprender claramente el concepto bíblico de vida y muerte. El concepto bíblico de vida y muerte. En Lucas 9:60 leemos que Jesús le dijo a un discípulo que deseaba ir primero a enterrar a su padre: deja que los muertos entierren a sus muertos. En estas palabras de Jesús encontramos dos conceptos diferentes de vida y muerte. Primero es el concepto de vida y muerte concerniente a la muerte del cuerpo físico, que es el cese de la vida física. Ese era el caso del padre del discípulo a quien iban a enterrar. La vida que es opuesta a esta clase de muerte es el estado en el cual el cuerpo físico mantiene sus funciones fisiológicas. El segundo es el concepto de vida y muerte referente a las personas que se reunieron para el entierro del Padre, a quienes Jesús llamó muertos. Esta muerte no significaba el cese de la vida, sino más bien el haber caído bajo la esfera del dominio satánico, dejando el seno del amor de Dios. Por consiguiente, el significado de vida que es opuesto a esta clase de muerte es el estado de moverse de acuerdo con la voluntad de Dios dentro de la esfera del dominio de su amor. Por más activo que sea un ser humano, mientras permanezca en el dominio de Satanás y no en el de Dios, estará muerto, de acuerdo al estándar del valor original de la creación. Nuestra comprensión puede ser más profunda leyendo en Apocalipsis 3:1 las palabras a la iglesia de Sardes que dicen: tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Cuando Jesús dijo: el que cree en mí, aunque muera vivirá, Juan 11:25, quiso decir que quien crea en Jesús y viva bajo el dominio de Dios, seguirá vivo aunque muera físicamente y se convierta en polvo, porque su yo espiritual permanecerá en el dominio de Dios. Entonces lo vemos acá. 1 Tesalonicenses 4:16, Mateo 27:52 dice:
que los santos resucitarán. Entonces parece que está dando a entender que ellos volverán en la vida, en la carne. O sea, que su cuerpo físico va a resucitar. O sea, aquellos que ya murieron, ¿verdad? Y que están enterrados, van a resucitar con su cuerpo físico. Sí. Ahora, esta afirmación bíblica contradice al nivel de conocimiento del ser humano moderno. Es decir, uno le dice esto a una persona en nuestros días y dice esto como que carece de lógica. Pero no solamente eso, sino que la Biblia, por ser simbólica, que ya hemos comprobado que muchas partes de la Biblia son simbólicas, entonces tenemos que descubrir cuál es el verdadero significado de resucitar. O sea, ¿qué significa resurrección? Okay. Y la misma Biblia lo responde, ¿verdad? Sí. Entonces, veámoslo acá. Resurrección significa volver a la vida, como ya lo leímos. Ahora, ¿qué significa volver a la vida de acuerdo al concepto bíblico de vida y muerte? Entonces vamos a saber qué significa la resurrección si entendemos desde el punto de vista bíblico qué significa la vida y qué significa la muerte. ¿Verdad? Porque para saber si estamos muertos, ¿verdad? Tenemos que entender desde el punto de vista bíblico exactamente qué significa muerte y qué significa vida. Leemos ese pasaje bíblico, Lucas 9:60, donde Jesús le dice al discípulo que quería ir a enterrar a su padre: deje que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, Jesús está hablando acá de dos tipos de muerte. Primero, está hablando de la muerte del cuerpo físico, o lo que podríamos decir la muerte literal, ¿verdad? La muerte de la carne. ¿Qué significa el fin de la vida física? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque él se refiere al muerto. Deja que los muertos entierren ¿a qué? Al padre muerto del discípulo. En ese sentido estaba hablando del papá del discípulo. ¿Y la vida qué significaría entonces? Cuando estamos vivos, ¿verdad? Físicamente hablando, es decir, el mantenimiento de las funciones fisiológicas. Pero también está hablando de un segundo concepto de muerte, cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esos muertos a los que se refería Jesús estaban vivos físicamente, pero aún así los llama muertos. Entonces, esta muerte significa caer sobre el dominio de Satanás. ¿De acuerdo? Sí. Y la vida aquí, entonces significaría vivir en el dominio del amor de Dios. ¿Se entiende? Sí. Dos muertes: muerte física, muerte espiritual. La vida física, la vida espiritual. En realidad, a esos dos conceptos de muerte se refiere Jesús cuando le dice eso a su discípulo. ¿Ok? Punto 2. La muerte causada por la caída. Hemos aprendido que hay dos tipos de muerte, cada uno con diferente significado. ¿Cuál de las dos muertes fue la causada por la caída de los primeros antepasados? Dios creó al ser humano para crecer, envejecer y convertirse en polvo, aunque no hubiera caído. De acuerdo con los principios de la creación, nuestra carne es como el vestido de nuestro espíritu. Por lo tanto, es natural que desechemos nuestra carne cuando está vieja y exhausta. De igual manera que desechamos nuestros vestidos gastados. Entonces nuestro yo espiritual va al mundo invisible para vivir allí eternamente. No hay ni un solo ser biológico compuesto de materia que posea eternidad. Como el ser humano no es una excepción, en este principio de la creación, su cuerpo físico no puede vivir para siempre. Si los seres humanos pudieran vivir eternamente en la tierra con su cuerpo físico, no hubiese sido necesario crear en un comienzo el mundo invisible, lugar donde van a vivir los espíritus. Si de las dos clases de muertes la física no es el resultado de la caída, debemos llegar a la conclusión de que en realidad la muerte causada por la caída fue la muerte espiritual, que significa la caída al dominio satánico. La muerte causada por la caída significa la muerte originada cuando los primeros antepasados humanos comieron del fruto del bien y del mal. ¿Qué clase de muerte debió haber sido? Génesis 2:17 dice que Dios, después de crear a Adán y Eva, les dijo que el día que comieran del fruto, ciertamente morirían.
Por consiguiente, si creemos en las palabras que Dios dijo, ellos ciertamente murieron el día en que comieron del fruto, pero Adán y Eva muertos siguieron su vida física en la tierra de igual manera que nosotros hoy día, multiplicando hijos y finalmente estableciendo una sociedad humana caída. Según este hecho podemos comprender claramente que la muerte causada por la caída no significa el cese de la vida física, sino el estado de haber caído desde el dominio bueno de Dios al dominio malo de Satanás. Entonces lo vemos acá. ¿Qué tipo de muerte fue la causada por la caída? Bueno, en primer lugar, sabemos que Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman de frutos, morirán. Sí. Y ellos murieron, pero es evidente por la Biblia de que ellos siguieron viviendo físicamente. Sí. Entonces la muerte a la que se estaba refiriendo Dios era la muerte espiritual, es decir, que ellos iban a dejar de pertenecer al dominio de Dios, ¿verdad?, para pasar al dominio de Satanás. Entonces realmente vida, como vimos, significa dominio de Dios antes de comer del fruto. La muerte es el dominio de Satanás después de comer del fruto. Entonces por eso ellos pasaron de la vida a la muerte. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, nosotros vimos que el ser humano, al igual que cualquier otro ser que existe aquí en la tierra, no puede vivir eternamente. Si fuera así, entonces ¿para qué Dios creó el mundo espiritual o el mundo invisible? O sea, no tendría mucho sentido. Entonces, al igual que cualquier otro ser vivo en esta tierra, cuando su carne esté cansada, o sea, cuando este cuerpo se envejezca, ¿verdad?, va a morir y va a ir a vivir eternamente en el mundo espiritual. Pero vimos que Jesús dice que el que crea en su palabra va a vivir para siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que crea en la palabra de Jesús, aunque muera físicamente, sigue viviendo en el mundo espiritual bajo el dominio de Dios por haber creído en la palabra de Cristo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la muerte causada por la caída realmente no fue la muerte física como hasta ahora se ha creído, sino que fue la muerte espiritual. Y la evidencia está es que ellos siguieron viviendo físicamente, ¿verdad? Al igual que todos nosotros que estamos aquí, vivos, ¿verdad?, multiplicando hijos, y seguimos viviendo y hemos construido una sociedad satánica, o sea, una sociedad bajo el dominio de Satanás, lo que significaría una sociedad muerta. ¿Claro? Claro. El significado de la resurrección. Hasta ahora hemos mantenido la idea equivocada de que la expiración de la vida física del ser humano fue solamente a causa de la caída. Por esta razón hemos creído que la resurrección de los santos que murieron se realizaría mediante la resurrección de los cuerpos físicos descompuestos a su estado original. La resurrección significa un fenómeno gradual de restauración a la esfera del dominio directo de Dios, según la providencia de la restauración, saliendo desde la posición caída dentro del dominio satánico. Nosotros resucitamos en la medida que nos arrepentimos de nuestros pecados, siendo hoy más buenos que ayer. Entonces, ¿por qué hemos creído que la resurrección que va a haber es física? Porque hemos creído que la muerte, como resultado de la caída, fue física. O sea, que los seres humanos, si no hubieran caído, hubieran vivido aquí eternamente. Por eso pensamos que la resurrección también es física. Pero entendiendo que la muerte no fue la muerte física, sino la muerte espiritual, podemos entender mejor qué significa entonces resucitar. Y dice entonces, resucitar significa ¿qué? Un fenómeno gradual, ¿verdad?, de esa muerte, de pasar del dominio de Satanás al dominio de Dios. Eso significa resucitar. Para dar algunos ejemplos de la resurrección en la Biblia, leemos en Juan 5:24. El que escucha mi palabra y cree en el que Él me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Precisamente el significado de resurrección es volver al seno del amor de Dios, dejando el de Satanás por fe en Jesús. Entonces lo vemos aquí gráficamente. El significado de la resurrección entonces es pasar de la muerte, que significa dominio de Satanás, ¿verdad?, Sí.
al dominio de Dios. Eso significa resucitar. O sea, la muerte fue pasar de la vida al dominio de Dios, como resultado de la caída, al dominio de Satanás. Ahora la resurrección es pasar del dominio de Satanás, ¿verdad?, a través del proceso de restauración, o sea, un fenómeno gradual, hasta llegar a estar bajo el dominio de Dios. ¿Y a través de qué va a ocurrir eso? A través de la palabra. Como dijo Jesús, el que escucha mi palabra, ¿verdad?, no muere y no incurre en juicio. ¿Okay? Ok. 4. ¿Qué cambio causa la resurrección en el ser humano? Como Dios predijo en Génesis 2:17, Adán y Eva murieron, muerte espiritual, cuando comieron del fruto del bien y del mal. Sin embargo, no hubo ningún cambio externo. Si lo hubo, debió haber sido solo un momentáneo cambio de expresión, causado por el miedo y la inseguridad. Por consiguiente, no habrá ningún cambio externo en el ser humano caído, incluso después de haber resucitado al estado que tenía antes de comer del fruto. En verdad, Jesús vino como un ser humano que había cumplido el propósito de la creación. Sin embargo, Jesús en su apariencia exterior no era diferente de cualquier ser humano caído. Cuando los seres humanos caídos vuelvan de esta manera al dominio de Dios mediante la resurrección, ocurre inevitablemente un cambio en su espiritualidad. El cambio espiritual, de hecho, santifica el cuerpo humano, pasando de ser antes la morada de Satanás a ser luego el templo donde Dios puede vivir. Ok, entonces vamos a verlo acá. Es decir, un ser humano caído es que el cuerpo de Satanás, su espíritu está relacionándose constantemente con Satanás, siente ansiedad, siente miedo, ¿verdad? Sí. Entonces se convierte en el templo de Satanás. Ahora, Adán y Eva antes de la caída y Adán y Eva después de la caída no sufrieron ningún cambio externo. O sea, siguieron siendo los mismos seres humanos externamente. Lo que sí hubo, ¿verdad?, fue ese miedo y ansiedad que estaba ahí. Ahora vemos bien que un ser humano como Jesús, que cumple el propósito de la creación por el cual Dios creó al ser humano, entonces su espíritu está unido a Dios y su cuerpo es el templo de Dios. Pero en la apariencia, Jesús y un ser humano caído no tiene gran diferencia. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, si hubiera sido realmente tan diferente, creo que lo hubieran creído. Pero como externamente parecía ser igual a cualquiera, fue que no lo pudieron reconocer. Entonces, no hay ningún cambio externo, lo que sí hay es un cambio en el corazón y en el espíritu. ¿De acuerdo? A pasar de la caída a la resurrección, hay un cambio interior, pero externamente no hay mayor cambio. Pero la persona lo puede sentir. Si está más cerca de Dios o está más lejos de Dios, ¿verdad?, y más cerca de Satanás. ¿Ok? Okay. La providencia de la resurrección. ¿Cómo realiza Dios la providencia de la resurrección? La resurrección es el fenómeno gradual de restauración del ser humano caído al ser humano original de la creación. Por lo tanto, la providencia de la resurrección significa la providencia de la restauración. En otras palabras, ya que la providencia de la restauración es la providencia de la recreación, la providencia de la resurrección es también la providencia de la recreación. Primero, en la historia de la providencia de la resurrección, si bien las figuras centrales a cargo de una cierta responsabilidad en sus respectivas misiones no pudieron cumplir completamente sus partes de responsabilidad, ofrecieron sus máximos esfuerzos con completa lealtad por la voluntad de Dios. En proporción a sus realizaciones, pudieron ampliar la base sobre la cual el ser humano caído podía estrechar su relación de corazón con Dios. Con el correr de la historia, la gente de las sucesivas generaciones podía disfrutar del mérito de la era de la providencia de la restauración, gracias al fundamento de corazón acumulado por santos y profetas del pasado. La providencia de la resurrección se realiza, por lo tanto, de acuerdo con los beneficios de la era. En segundo lugar, de acuerdo a los principios de la creación, al realizar
la providencia de la resurrección, la parte de responsabilidad de Dios debe ser dar las palabras para la providencia. La voluntad de Dios se realiza siempre y cuando el ser humano crea y practique estas palabras con su propia parte de responsabilidad. Tercero, la luz de los principios de la creación. La resurrección del yo espiritual, de acuerdo con el principio de la recreación, también se realiza solamente centralizado en la vida física en la tierra. Cuarto, el ser humano fue creado conforme a los principios de la creación. La providencia de la resurrección de los seres humanos caídos también tiene que ser realizada pasando por las etapas ordenadas del periodo providencial. Entonces lo vemos acá. La providencia de la restauración. ¿Cómo realiza Dios la providencia de la resurrección? Bueno, primero explicar qué significa providencia. Providencia significa el trabajo que Dios ha hecho. Entonces, cuando dice la providencia divina es el trabajo divino, ¿verdad? Entonces, la providencia de la resurrección es todo ese trabajo que se ha hecho para resucitar. Significa o es igual a la providencia de la restauración. Quiere decir que es un fenómeno gradual en donde el ser humano va adquiriendo la vida espiritual. O sea, no es algo que se da de forma instantánea. Significa también entonces que es también la providencia de la recreación. Es decir, todo aquello que se perdió con la caída del ser humano se está recreando a través de ese proceso de resurrección o de ese proceso de restauración. Entonces, ¿cómo hace Dios para resucitar al ser humano? Entonces, el ser humano caído tiene que pasar por el proceso que él debía haber pasado en el inicio de la creación. Habíamos estudiado que Adán y Eva tenían que haber pasado por las 3 etapas de crecimiento para unirse a Dios, pero cayeron. Entonces, tiene que recuperarse ese estado original antes de la caída. ¿Y a través de qué? A través de resucitar por esas 3 etapas. Okay. Entonces, ¿cómo se hace la providencia de la resurrección? ¿O cómo resucita el ser humano? Habíamos hablado del mérito de la era. ¿Qué entendiste por eso? La verdad, esa era una pregunta que tenía. ¿Qué quiere decir con el mérito de la era? Ok. Dios escogió después de la caída de Adán y Eva, vamos a estudiarlo después más detenidamente, a muchas personas para que le dieran mensajes a la humanidad, para que pudieran escuchar su palabra. Como los profetas. Los profetas, ¿verdad? Si bien es cierto, estas personas no terminaron de cumplir su porción de responsabilidad, es decir, no pudieron hacer completamente lo que Dios les había enviado a hacer, y eso lo vamos a entender después en otra conferencia, pero con el esfuerzo que ellos hicieron, fueron heredando esos resultados en la historia, para que Dios pudiera entonces dar conocimiento al ser humano. Entonces, eso se llama el mérito de la era, es decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés aparece como la figura central, es decir, como la persona a través de la cual Dios está trabajando, él recoge todos los resultados de sus antepasados. Entonces, por eso es que Moisés se refería a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Porque estaba diciendo que él venía sobre este fundamento. Es decir, él heredaba los resultados de sus antepasados, es decir, él heredaba los méritos, es decir, todo aquello que ellos hicieron del lado de Dios. Eso se llama mérito de la era. ¿Qué significa? Que en este momento nosotros tenemos el mérito de todas las personas que nos anteceden y que trabajaron del lado de Dios y que fueron restaurando poco a poco esa cercanía con Dios, o sea, que fueron resucitando a través de las etapas. Entonces nosotros estamos sobre ese fundamento. Okay. ¿Por qué entendemos ahorita que Dios es un Padre? Porque nosotros estamos sobre el mérito de la era, ¿verdad? Los resultados que nos va a conocer Jesús de que Dios era un Padre. Si no hubiera existido ese resultado, ahorita no podríamos conocer a Dios como Padre. Entonces, es que recoger todos los resultados que se han dado a través de las diferentes figuras, que si bien no pudieron cumplir completamente su misión, pero con su esfuerzo fueron heredando eso a la humanidad del lado de Dios. Entonces se llama el mérito de la era. Okay. Entonces la primera manera, o el primer, vamos a decirlo así, requisito para resucitar es estar sobre el mérito de la era. ¿Okay?
El segundo punto es la creencia y la práctica de la palabra de Dios. No sé qué te quedó de esa parte. O sea, el segundo requisito para resucitar es creer y practicar la palabra de Dios. Sí, estaba viendo que también conforme nos arrepintamos y seamos, dice que mejor un día más buenos que el anterior, cada día más buenos. Entonces, quiere decir que tampoco es como instantáneo. Exactamente, tampoco es instantáneo. O sea, la responsabilidad de Dios, Él toma responsabilidad de nuestra resurrección, pero ¿cuál es la responsabilidad de Él? Darnos su palabra. O sea, la única manera de resucitar es de regresar al dominio de Dios a través de su palabra. Entonces Él la va a dar a conocer. ¿De acuerdo? Y hemos visto que dependiendo de la era, así ha dado a conocer su palabra. Entonces, en la era de Abraham a Moisés, vamos a saber que Él nos dio palabra. Pero de Moisés a Jesús dio el Antiguo Testamento. Y de Jesús a nuestros días, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la porción de responsabilidad humana? Creer y practicar esa palabra. O sea, el ser humano para resucitar tiene que creer y practicar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Okay. No solamente creerla, practicarla, que a veces se nos olvida de eso. ¿De acuerdo? Y el tercer punto es que se resucita en la vida en la tierra. O sea, el fenómeno de resurrección se da en el cuerpo físico, aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que los santos que habían muerto resucitarán? Se dice que solo con la vida en la tierra. Durante la vida en la tierra se puede resucitar. Bueno, recordamos que eso ya lo habíamos explicado. ¿Qué significa la palabra tumba? La palabra tumba entonces significa que los seres humanos que estaban acá en la etapa de formación, porque todos los seres humanos después de la caída quedaron acá, ¿verdad? Sin ningún tipo de conocimiento de Dios. Pero a través del Antiguo Testamento, a través de las palabras del Antiguo Testamento, ellos empiezan a crecer. Pero no pueden llegar ni al reino de los cielos ni al paraíso. Con la venida de Jesús, ellos pueden ascender. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, ¿verdad? Significa que Él, de acá, abrió el infierno, abrió las puertas del paraíso, y los santos que estaban en este estado espiritual pudieron subir con Jesús al paraíso. Pero no fue una resurrección física. Porque si fuera una resurrección física, la pregunta es entonces, ¿dónde están esos muertos resucitados? ¿Se volvieron a morir y van a volver a resucitar? Entonces, la resurrección que solo se puede dar en la vida, ¿a qué se referiría? Entonces, no es espiritual tampoco. Ok, le entiendo la pregunta. Okay. Vamos a contestarlo un poco más tarde en esta conferencia. ¿Te parece? Entonces, pero sí se da a través del cuerpo físico. O sea, lo que podamos resucitar, o sea, ¿qué tanto pasamos del dominio de Satanás al dominio de Dios? Se da aquí en la tierra. Cuando perdemos el cuerpo físico, ya no tenemos esa chance de resucitar. Pero podemos explicar este fenómeno de resurrección espiritual a través del ser humano en la tierra. Pero lo vamos a explicar después. Okay. Y el cuarto punto es que la resurrección se da en las tres etapas de crecimiento y en ese orden. Tiene que pasar de formación, crecimiento y perfeccionamiento para llegar al estado original que el ser humano tenía antes de la caída. ¿De acuerdo? Ok. Eso es diferente a lo que nos han enseñado hasta ahora. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos entendido que la muerte fue física. Entonces la gente piensa que la resurrección, ¿verdad?, es pasar de la muerte física a la vida física, pero en realidad estamos entendiendo que no es así. ¿Ok? La providencia de la resurrección de los seres humanos en la tierra. Entonces entendemos, ¿verdad?, que vamos a resucitar en la tierra. ¿Cómo se da esa resurrección aquí en la tierra? ¿Cómo podemos resucitar nosotros acá? ¿Cómo podemos pasar del dominio de Satanás al dominio de Dios? La providencia para el fundamento de la resurrección. El periodo de 2000 años desde Adán hasta Abraham fue la era que logró el fundamento para la era entrante. Para que la era entrante se pueda realizar la providencia de la resurrección, llamamos a este periodo la era providencial para el fundamento de la resurrección. Ok, entonces veamos acá. El periodo de 2000 años desde Adán, ¿verdad?, hasta que aparece Abraham,
se dio el fundamento para la resurrección. O sea, en este periodo no hubo resurrección. ¿De acuerdo? Ok. O sea, antes de iniciar la resurrección, entonces, todo el trabajo que hicieron las personas escogidas por Dios, de Adán, Abraham, vamos a decir así, Abel, ¿verdad?, que hizo una buena ofrenda para Dios. Después viene Noé con el arca, ¿verdad?, con todo su fundamento de fe, cuando construyó el arca, y el mismo trabajo de Abraham. Aquí no hay resurrección, sino que se dio un fundamento para la resurrección. Y eso concluye con, ahí no hubo resurrección, sino que se da el fundamento para que en una etapa posterior empiece la resurrección del ser humano en la tierra. Muy bien. La providencia de la resurrección en la etapa de formación. Durante el periodo de 2000 años, desde el tiempo de Abraham, en que comenzó la providencia de la resurrección, hasta el tiempo de Jesús, Dios realizó la providencia de la resurrección de formación. Dios realizó su providencia para que el ser humano cumpla su responsabilidad y sea justificado por medio de creer y practicar las palabras de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, dadas para esta era. Designamos a esta era la era de la justificación por las obras. La gente de esta era pudo alcanzar un espíritu de formación al resucitar su espíritu sobre la base del cuerpo físico practicando la ley. Cuando un ser humano que ha alcanzado el nivel de espíritu de formación en la tierra abandona su cuerpo físico, su espíritu va a vivir al mundo espiritual en ese nivel. Ok, lo vemos acá. Entonces, con la aparición de Abraham, empieza la resurrección. ¿A través de qué? Recordemos que se resucita por medio de la palabra. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la palabra dada en este nivel, que es el nivel de formación, es el Antiguo Testamento. El ser humano resucita en la etapa de formación a través de practicar, creer y practicar los 10 mandamientos. Y por resucitar, entonces se vuelve un espíritu de forma, o un espíritu en el nivel de formación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con un espíritu en nivel de formación? Que cuando vaya al mundo espiritual, ¿dónde va a vivir? En el nivel espiritual de formación, en el lugar que en la Biblia llamó tumbas. ¿Se está entendiendo ahora? O sea, un nivel que está en esta primera etapa. Entonces, así se resucitó en ese nivel. ¿Okay? ¿Y como qué tipo de personas estarían en ese nivel? ¿Como qué características tienen las personas de ese nivel? Generalmente son personas que se van a orientar a través de la ley del Antiguo Testamento. Entonces son personas que creen que para acercarse a Dios tienen que cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos y así rígidamente y nada más. Entonces son personas que van a tener una tendencia mucho de ser muy legales. ¿De acuerdo? O sea, no interesa mucho comprender el corazón de Dios, sino lo que interesa es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces son personas que están en etapa de formación. Se supone que 4.000 años, 6.000 años de historia nos debería de ayudar a ser espíritus más crecidos, pero se abre, digamos, esa etapa para que el ser humano pueda crecer y ser un espíritu de formación y un espíritu que crezca más posteriormente. Sin embargo, no todo el mundo alcanza el nivel en esa era adecuada. Okay. La providencia de la otra cosita acá. La gente aquí crecía y resucitaba a través de las obras. Entonces era una era que se llama la era de la justificación por las obras. Lo que se observaba para saber si estabas del lado de Dios o no estabas del lado de Dios era que se practicara la ley. Entonces a través de hacer las cosas, ¿verdad? A través de las obras, entonces se resucitaba. Okay. La providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento. Debido a la crucifixión de Jesús, la providencia de la resurrección no pudo ver su cumplimiento y ha sido prolongada hasta el tiempo de la segunda llegada. El periodo de 2000 años de prolongación se llama la era providencial para la etapa de crecimiento de la resurrección. Debido a que en esta era se realiza la providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento mediante la
salvación espiritual. Dios realizó la providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento para que la gente quedara justificada, cumpliendo su parte de responsabilidad a creer en las palabras del Nuevo Testamento que Dios les había dado para la providencia de esta era. Llamamos a esta era la era de la justificación por la fe. Perdón, esa era tu parte. Sí. La gente de esta era puede alcanzar la etapa de espíritu de vida, logrando que su yo espiritual pase por la resurrección en la etapa de crecimiento mediante su fe en el Evangelio. Cuando un ser humano que alcanza la etapa de espíritu de vida abandona su cuerpo físico, va al paraíso, que es el mundo espiritual en donde viven los que han alcanzado la etapa de espíritu de vida. Entonces lo vemos acá, ¿verdad? O sea, de Adán a Abraham no hubo resurrección. Ahora, de Abraham a Jesús, ya hay una resurrección mayor de que la que hubo acá. Aquí el ser humano puede resucitar en etapa de crecimiento, siendo y convirtiéndose en espíritu de vida, pero creyendo y practicando las palabras del Nuevo Testamento. Okay. Entonces, aquí la persona alcanza este nivel. Cuando vaya al mundo espiritual, va a llegar a ser un espíritu de vida. ¿Y va a vivir en dónde? En el paraíso. O sea, el nivel espiritual, los espíritus de vida es el paraíso. Por eso vemos que Jesús al final de sus días dijo, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. El paraíso. Ahora, las personas aquí están justificadas por la fe. O sea, si tienen fe en las palabras de Jesús, en el Nuevo Testamento, una fe bastante fuerte, ¿verdad? Entonces ellos pueden resucitar como espíritus de vida. Y cuando fallecen, van al mundo espiritual a vivir en ese nivel espiritual. Pero igualmente tendrían que realizar obras. Sí, claro. Sí, el hecho de que aquí están justificados por la fe no quiere decir que las obras no sean necesarias, ¿verdad? De hecho, la evidencia que tiene fe es que hace algo. Si no, ¿cómo hacemos para saber si tiene fe? Entonces, sí, practicaría igual el Antiguo Testamento, pero ya con un corazón de fe en Jesús. O sea, ¿cuál es el requisito para resucitar en la etapa de crecimiento? Es que tenga fe en Jesús. Si no tiene fe en Jesús, pues entonces va a quedar como espíritu de formación. Entonces, se ve que es, o sea, que Dios va dando palabra y va aumentando la resurrección en el ser humano en la tierra. Okay. La providencia de la resurrección en la etapa de crecimiento. De perfección. De perfección. Llamamos era providencial para la etapa de perfección de la era de resurrección a la era en la que se perfecciona la providencia de la resurrección, resucitando en el espíritu y en la carne por medio del Señor de la segunda venida. Okay. Dios lleva a cabo la providencia de la resurrección en la etapa de perfección de tal manera que la gente será justificada cumpliendo su responsabilidad al creer en la nueva verdad. Será mejor llamar a esta verdad el testamento completo, que será dada para el cumplimiento del Antiguo y Nuevo Testamento y sirviendo directamente al Señor. Esta era puede ser llamada la era de la justificación por el servicio. Los seres humanos que pertenecen a esta era pueden alcanzar la etapa de espíritu divino, resucitando completamente a la vez en espíritu y cuerpo, creyendo y sirviendo al Señor de la segunda llegada. El lugar de la tierra donde viven los seres humanos que han perfeccionado su espíritu divino se llama el reino de los cielos sobre la tierra. Cuando un ser humano perfecto que vivió en el reino de los cielos sobre la tierra abandona su cuerpo físico, pasa a vivir el reino de los cielos en el cielo, que es la región del mundo espiritual perteneciente a los espíritus divinos. Entonces, igualmente lo vemos acá. Vemos entonces que de Jesús hasta nuestros días aparece el testamento completo. Ahora, el espíritu divino, los seres humanos resucitan y alcanzan un espíritu divino, ¿de acuerdo? En esta etapa, alcanzando la última etapa, que es la etapa de perfeccionamiento. Esta etapa es llamada el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo va a ser justificada la gente para poder llegar al reino de los cielos en la tierra? Sirviendo, asistiendo directamente al Señor de la segunda llegada. Entonces, es justificada a través del servicio.
La única manera de llegar a esta etapa es poder recibir al Señor de la segunda llegada y llegando a convertirse en un espíritu divino en la tierra para pasar ¿qué? Al mundo espiritual, a vivir allá en el mundo espiritual en la etapa del reino de los cielos. Entonces esto se llama la resurrección en la etapa de perfección. Okay. ¿Se comprendió? O sea, todas las etapas, es decir, Dios ha venido dando su palabra para que nosotros podamos resucitar. Entonces aquí se cumplen todos los principios. Se resucita a través del mérito de la era, es decir, los resultados de Abraham fueron heredados para la época de Jesús, ¿verdad? Aquí a través del Antiguo Testamento llegamos al Nuevo Testamento y después todo, después del Nuevo Testamento hasta llegar a los tiempos actuales que son los últimos días que tenemos que recibir al Señor de la segunda llegada. Sirviendo al Señor podemos llegar al reino de los cielos. ¿De acuerdo? Ok. Ok. El reino de los cielos y el paraíso. Los cristianos hasta el presente han confundido el concepto de reino de los cielos y paraíso, porque no conocían el principio. Jesús permitió al ladrón que fue crucificado a su lado que entrara con él en el paraíso, porque el ladrón fue la única persona que al final tuvo fe en él, mientras que el resto de la gente de su tiempo no lo hizo. Lucas 23:43. Jesús enfatizó la posibilidad de entrar en el reino de los cielos cuando aún tenía la esperanza de cumplir su misión como el Mesías. Pero en el momento de su crucifixión, que impedía el cumplimiento de la voluntad, Jesús expresó que iba a ir al paraíso. El paraíso es la región del mundo espiritual en donde van después de la muerte los seres humanos espirituales que han logrado la etapa de espíritu de vida creyendo en Jesús durante su vida en la tierra, y allí guardan hasta que se abran las puertas del reino de los cielos. Entonces aquí estamos hablando de que hay una diferencia entre el reino de los cielos y el paraíso. Sí. ¿Verdad? Y eso queda evidente porque Jesús, cuando Él inicia su misión, en Mateo 4:17 dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Pero cuando Él le habla al ladrón de la derecha, Él no le dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, sino que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el reino de los cielos y el paraíso. Y vean qué interesante, que si el paraíso también es terrenal, porque sabemos que Adán y Eva vivían en el paraíso, y Jesús fue al paraíso en el mundo espiritual. O sea, el paraíso es terrenal y físico. Eso quiere decir que el reino de los cielos también es terrenal y físico. Los seres humanos que viven en el reino de los cielos en la tierra pasan a vivir el reino de los cielos en el mundo espiritual. Es una etapa diferente. ¿Okay? No es lo mismo. Hasta ahora se ha confundido el concepto. Se habla de paraíso como si fuera lo mismo que el reino de los cielos. Ok, entiendo que si vivimos en el paraíso aquí en la tierra, cuando moramos pasamos a vivir en el paraíso en el mundo espiritual. ¿Cierto? Entonces, si no vivimos en el reino de los cielos, no podemos ir al reino de los cielos. Igualmente, si no vivimos en el paraíso, no vamos a poder ir al paraíso. Igualmente. Entonces, las personas que han muerto y no han vivido en el reino de los cielos, nunca van a poder entrar al reino de los cielos. Vamos a verlo, la conferencia contesta tu pregunta. ¿Está bien? Vamos a verlo posteriormente. ¿Ok? Los fenómenos espirituales de los últimos días. Conforme a la providencia de la restauración, después de caer del nivel de perfección de la etapa de crecimiento, el ser humano se restaura hasta el nivel de perfección de la era del crecimiento del Nuevo Testamento, pasando por la era de formación del Antiguo Testamento. Llamamos últimos días a la era del retorno a la posición de los progenitores del ser humano antes de la caída. Por ser esta la era donde se restaura mundialmente el tiempo en que Adán y Eva podían comunicarse libremente con Dios antes de la caída, aparecen en la tierra muchas personas que pueden comunicarse con el mundo espiritual. En los últimos días aparecen muchos que reciben la revelación, tú eres el Señor. Cuando el ser humano alcanza el nivel espiritual correspondiente a la posición de Adán y Eva justo antes de la caída, restaurándose espiritualmente hasta el nivel de perfección de la etapa de crecimiento, mediante la providencia de la restauración, entonces Dios le da la revelación de que es un Señor, queriendo decir que esta persona ha restaurado la posición de ser bendecida de nuevo como el Señor de toda la creación.
Reciben la revelación de que están calificados para ser señores porque han sido escogidos para esta misión. Quienes tienen poderes de comunicación espiritual están inclinados a convertirse en anticristos. Después de recibir la revelación de que son señores, pueden actuar equivocadamente como si fueran el Señor de la segunda llegada. Pues al no conocer el principio, no se dan cuenta de la situación. Esta es en realidad la razón por la cual está profetizado que en los últimos días aparecerán muchos anticristos. ¿Cómo podemos evitar esta confusión entre los seres humanos con dones de comunicación espiritual? Finalmente, en la consumación de la historia humana, todos llegarán a darse cuenta de que sus respectivas misiones les fueron otorgadas por Dios con un idéntico propósito, la realización de la providencia de la restauración. Establecerán relaciones horizontales entre ellos, uniéndose, y Dios les dará palabras de la nueva verdad, de modo que se realice la finalidad total de la providencia de la restauración. En este momento, todos los espiritualistas cesarán en su obstinada insistencia de que solo su camino es la voluntad de Dios, y solo una vez que comprendan correctamente su misión y posición providencial ante las palabras de una verdad superior y completa, podrán superar toda confusión del pasado, originada en conflictos horizontales, al mismo tiempo que coronarán de gloria sus respectivos cursos de fe. Entonces, ¿qué entendiste de esta parte? La verdad de esta parte me ha aclarado mucho sobre lo que es verdaderamente la resurrección, ¿verdad? Y cómo Dios va haciendo que resucitemos. Pero todavía me queda la inquietud de verdaderamente cómo, que hablamos al inicio, cómo las personas que se fueron, que murieron, van a resucitar. Sí, ¿cómo van a resucitar? Bueno, originalmente el cristianismo se piensa que no tienen opción, se van para el infierno y se fueron y ya se van a quedar para siempre, ¿verdad? Entonces, ahora, el principio divino explica algo interesante, pero vamos a verlo en la segunda parte de esta conferencia. Algo interesante es que en los últimos días aparecen muchas personas que tienen comunicación espiritual, Sí. que ellos dicen que reciben revelaciones, ¿de acuerdo? Y realmente parece dar a entender acá que esto ocurre, que es real, que no es una invención de la gente, y que muchas personas van a recibir información que no es física, y entonces a estas personas se les llaman los espiritualistas, ¿verdad? En algunas religiones se les dará otro tipo de nombre, como ministros, ¿verdad? O como las personas dentro del cristianismo evangélico que hablan de estas revelaciones que son del Espíritu Santo. Pues eso es un fenómeno mundial. Cada vez más y más personas se abren más espiritualmente y tienen esta capacidad de comunicación espiritual. Esto es un fenómeno de la resurrección en los últimos días. Ahora, ¿por qué se da? Precisamente porque, de acuerdo a la historia, si nosotros tomamos en cuenta todas las etapas que se ha pasado en la resurrección, que vimos anteriormente, entonces el ser humano crece hasta el nivel en el que estaban Adán y Eva antes de la caída. Adán y Eva se comunicaban directamente con Dios. Sí. Ellos tenían los sentidos espirituales abiertos. Entonces, por ser esta una etapa histórica correspondiente a la etapa en la que estaban Adán y Eva antes de la caída, entonces los seres humanos a nivel global empiezan a tener ese tipo de experiencias de comunicación con el mundo espiritual. Entonces, por eso le digo que es un fenómeno global. Muchas personas tienen estos, y la gente los llama talentos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o dones. Ahora, hay un peligro que se da con respecto a esta apertura espiritual. Las personas, por estar en ese nivel de Adán y Eva antes de la caída, están calificados para ser señores. Como decía, entonces van a recibir la revelación, tú eres el Señor. Y muchos espiritualistas han recibido esta revelación. Entonces ellos pueden confundirse pensando que ellos son el Señor de la segunda llegada, o que son personas muy especiales enviadas a la tierra para ocupar esta posición. Ahora, ellos van a aclararse su confusión cuando reciban la nueva expresión de la verdad, porque entonces van a ver que hay una verdad superior que les aclara sobre cada una de sus misiones. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos
De acuerdo a la meta de la creación, estamos creciendo para ser calificados como el Señor de la creación. Al estar en una etapa de la historia que es el periodo antes de la caída de Adán y Eva, mucha gente va a recibir esta revelación. Por eso es que la Biblia advierte sobre la posibilidad de que aparezcan muchos anticristos, porque al decir, digamos que recibo yo la revelación, entonces yo me creo el Señor de la segunda llegada y empiezo a decir que yo soy enviada en esa posición. Yo me convierto en anticristo. Pues si yo empiezo a convencer a la gente que soy yo, voy a distraer, ¿verdad?, a las personas de que realmente se unan con el Señor de la segunda llegada, que es sí real. Entonces, pero la nueva expresión de la verdad va a acabar con esta confusión. Y al final, de acuerdo al principio divino, cada uno se da cuenta que todos están en el mismo camino, creciendo, ¿verdad?, y resucitando de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, vamos a hacer una pausa y en la segunda parte de la conferencia te contesto la pregunta de que si van a quedarse muertos para siempre o pueden resucitar. Ok.